Arrancamos este webinar, que es el quinto webinar que organizamos desde el grupo de salud del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. Y bueno, pues damos a todo el público la bienvenida eh, para hablar, bueno, pues de lo que estamos hablando, estos temas que tienen que ver, bueno, pues fundamentalmente con la salud digital y también, pues hasta cierto punto, con el rol de la ingeniería de telecomunicación en el mundo de la salud digital y en el desarrollo que se está haciendo de la salud digital en España. Entonces, bueno, en este quinto webinar, pues los que nos seguís ya sabéis que vamos tratando diferentes temas y este, pues va a ser un webinar dedicado, pues fundamentalmente a bueno, pues una asociación, ¿de acuerdo? Una asociación que hay en España, que es la Asociación de Salud Digital, que el que no la conozca, pues va a tener toda la oportunidad del mundo hoy de conocerla. Y vamos a hacer una mirada, en principio retrospectiva, ya veremos que si luego también es prospectiva, ¿no? Pero en principio vamos a mirar hacia atrás porque esta asociación a la que bueno, pues pertenecemos los tres ponentes, em, pues es la Asociación de Salud Digital y está cumpliendo este año pues, su 10º aniversario. Entonces, llevamos 10 años de andadura en la asociación y, pues, aparte de un interesante programa de festejos, que bueno, pues os animo a visitar la web de la asociación pues para ver un poco las actividades que estamos realizando, pues también pues nos da ocasión un poco de hablar y de hablar con esta perspectiva de 10 años, que siempre es una cifra pues razonablemente redonda, pues de lo que ha pasado en estos 10 años, del recorrido que ha tenido, pues por un lado la asociación y por otro lado la salud digital. En lo que tiene que ver, bueno, pues el contexto de España. Entonces, para esto tengo aquí pues dos ponentes que son un auténtico lujo y que ya paso a presentar, porque no se trata de que me enrolle yo, sino de que se enrollen ellos, ¿vale? Y bueno, pues tenemos dos ponentes de excepción. Por un lado, pues está Jaime del Barrio. Jaime del Barrio, pues es médico, pues, laboralmente, pues es senior advisor en EY y lleva pues una importante trayectoria en el sector de la sanidad en general y en el de la salud digital en particular, en temas pues, de investigación, de gestión, ha estado en importantes puestos de gestión, también en la docencia y lleva siendo 10 años el presidente de la Asociación de Salud Digital, con lo cual pues, tenemos aquí de primera mano pues, al presidente de la asociación para que nos hable de su andadura. Gracias, Jaime, por participar. Muchas gracias, José Y Jesús. pues en segundo lugar, como ponente, pues contamos aquí para el debate con David Lavajo, que es David, ingeniero de telecomunicación y también pues es una figura que, aparte de ser socio fundador de la asociación, pues lleva, bueno, yo todo el tiempo que le conozco, ya le conozco desde hace bastantes años, pues teniendo roles muy significativos en varias empresas, pues siempre dentro del ámbito de la salud digital. Pues lo he conocido en GE Healthcare, en Savannah, en bueno, varias empresas, entre ellas Telefónica, donde David y yo pues hemos sido compañeros, ¿no? Y ahí codo con codo hemos trabajado estos temas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también pues nos va a dar una visión estupenda y con estas dos personas, pues yo creo que vamos a tener una visión muy buena de estos temas, que, bueno, pues voy a moderar un pequeño debate en el que vamos a hacer algunas preguntas. En el chat tenéis un poco, pues las personas que estéis, pues podéis ir poniendo algunas preguntas. En cualquier caso, al final del debate, pues más o menos a -10, la idea es que tardemos una hora, pues podréis también un poquito participar para que pues cualquier pregunta que os quede o cualquier duda, pues estaremos encantados también de ayudar a responderla. Y con esto, pues voy a empezar, oye, planteando pues una serie de temas que yo creo que son interesantes y al primero que voy a atacar pues va a ser a Jaime y le voy a preguntar un poquito, en primer lugar, pues que a lo mejor pues parte del público no lo conoce, pues le voy a preguntar sobre la Asociación de Salud Digital, ¿no? Un poquito, oye, ¿qué es?
por qué surgió, ya sabemos que surgió hace 10 años, ¿no? Pero qué es, por qué surgió y también un poquito, bueno, pues no sé, Jaime, el contexto, ¿no? Que tenía esto inicialmente. Vale, muchas gracias, Julio Jesús, y muchas gracias al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Gracias, David, por compartir este rato. La verdad es que, bueno, yo creo que hablar de salud digital es hablar de lo que toca. Y es hablar de lo que toca ahora, es hablar de lo que toca en los próximos años, es hablar de lo que tocaba ya hace 10 años y que probablemente no nos dimos por aludidos. Y cuando digo no nos dimos, me refiero a la administración, a los profesionales, a las sociedades científicas, al ecosistema salud en general, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que mientras llevábamos ya años, no muchos, pero unos cuantos años, aceptando una banca digital, un comercio digital, unos viajes de gestión digital, etcétera, etcétera, y todos teníamos en nuestra mano un teléfono inteligente. Sin embargo, estábamos dejando pasar la oportunidad de que aquellos graves problemas o no tan graves que acechaban a la atención sanitaria podían ser resueltos o por lo menos muy mejorados en sus resultados gracias a la tecnología que estaba llegando. Y esto hace 10 años nos sugirió a una serie de profesionales la creación de una entidad sin fin de lucro, que sigue siendo la que os comentaba ahora Julio Jesús, que es la Asociación Salud Digital, y que hace ya 10 años su objetivo era simplemente impulsar, promover todo lo que venía de la mano de las tecnologías. Algunos hablaban de nuevas, para otros sabíamos que llevaban ya un tiempo, y su aplicación a la salud, ¿no? Han pasado 10 años y lo veremos a lo largo de estos minutos, dónde estamos y a dónde vamos, pero un objetivo fundamental que surgió hace 10 años era quitar el apellido digital a la salud e incorporarlo ya de una manera práctica. Han pasado 10 años, pues tenemos que seguir poniendo el apellido porque, como veremos, no hemos llegado donde queríamos. Y simplemente, por cerrar esta introducción, dos datos. En aquel momento había cuestiones que nos estaban ya marcando el camino. Una de ellas es que llevamos ya 10, 12, 15 años en el mundo Internet, porque tampoco algunos que ya somos ya un poquito más mayores, hemos visto cómo nacía Internet, las redes sociales, plataformas, mensajería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hace ya 15 años se sumaba toda esta tecnología que estaba llegando de una manera disruptiva, rápida, global, muy rápida, y al mismo tiempo el conocimiento, por ejemplo, de nuestro genoma, ¿no? Llevamos ya unos 10 años, 15 años conociendo el genoma y era nuevas tecnologías y con gran potencial y genoma humano nos iba a permitir tener un diagnóstico y tratamiento mucho más eficaz y seguro de lo que habíamos tenido. Entonces, así a grandes rasgos, ya hablaremos de otra serie de líneas que hemos marcado, pero deciros que en estos 10 años un pequeño grupo de profesionales hemos movilizado ya más de 3.000 personas que han participado en nuestras reuniones, eventos, informes. Hemos movilizado a más de 350 ponentes de todos los perfiles, pero del más alto nivel, y creemos que tenemos mucho trabajo todavía por delante. Luego, por lo tanto, invitar, primero, agradeceros el que estéis en estos minutos con nosotros y segundo, deciros que, como veremos en este tiempo, hay mucho trabajo por hacer y necesitamos la colaboración de todos. Pues David, ¿tú cómo lo ves? No, por primero de todo, muchas gracias Julio y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, mi colegio, como tú bien decías, que también soy ingeniero de este ramo, por esta posibilidad de compartir hoy la tarde con vosotros, ¿no? Yo creo que Jaime lo ha explicado fenomenal. Yo realmente lo que más recuerdo cuando se fundó la Asociación de Salud Digital hace 10 años, fue sobre todo que veníamos de unos años donde en España se había impulsado mucho y se había invertido mucho en mover la prestación sanitaria a la historia clínica digital y a la prescripción farmacológica digital. Se hicieron grandísimos avances, avances que todavía incluso a día de hoy muchos otros países en Europa no están a ese nivel. Pero España se paró ahí, ¿no? Dijo, oye, ya tengo mucho avanzado en tener una historia digital, sobre todo en la prestación pública, incluso compartida en muchas comunidades autónomas a nivel de regional.
tengo también muchos avances a nivel de la prescripción farmacológica y parece que ya he hecho los deberes, ¿no? Entonces yo recuerdo esos años como un pequeño grupo de profesionales, tanto de la industria como de la prestación sanitaria, queriendo avanzar en hacer más, queriendo avanzar en llevar todo lo que puede traer las soluciones digitales a otros ámbitos de la práctica sanitaria y de la práctica clínica, pero estando como en un impasse en ese momento donde parecía que no nos acompañaba el sector, ¿no? Pero como digo, éramos un pequeño grupo entre los cuales estábamos los tres que estamos aquí en esta mesa redonda y otros cuantos más, pero sobre todo con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de empujar, con muchas ganas de convencer de los beneficios que sin lugar a dudas podía traer la estrategia de ir hacia la salud digital. Y bueno, como decía Jaime, hemos conseguido cosas, yo creo que hemos conseguido muchas cosas, seguramente no tantas como nos habíamos propuesto hace 10 años, porque todo plan estratégico tiene que ser muy ambicioso, ¿no? Y el nuestro lo era en ese caso, pero solamente por dejar una pincelada positiva, la realidad es que 10 años después yo creo que no hay ninguna sola organización sanitaria, ni pública ni privada, que no tenga la parte de salud digital como una de las piezas clave de su estrategia para los próximos años, ¿no? Esto claramente hace 10 años no era así, era meramente alguna referencia simbólica y poco más, ¿no? Luego hay un gran avance en ese sentido que aunque no hemos conseguido, como decías Jaime, quitar el apellido digital de la prestación sanitaria, todavía seguimos hablando de salud digital, pero sí es cierto, la salud digital es uno de los pilares estratégicos clave tanto de la sanidad pública como de la privada hoy en día. Sí, bueno, pues efectivamente, David, yo coincido también plenamente contigo, ¿no? Que teníamos una situación muy diferente hace 10 años, donde pues había ahí un poquito que calar el concepto de transformación digital, ¿no? De transformación digital de la sanidad que a lo mejor efectivamente pues se había hecho un esfuerzo en determinadas materias, pero no había llegado esto. Jaime, ¿tú esto cómo lo ves? O sea, la situación hace 10 años, en el 2015, que es difícil echar la vista atrás, también, ¿tú cómo la analizabas cuando surgió la asociación? ¿Cómo estaba cómo de digital era la salud? Prácticamente no era digital. Es decir, que hablar de lo digital en el ecosistema salud era un poquito predicar en el desierto. Es decir, que te miraban raro y decían, vale, ¿y esto cómo lo aplico yo en mi día a día? ¿Cómo me ayuda a hacer las cosas mejor? Eh, Hubo unos años un poquito de expectación, de ver cuándo llegaba y en qué se materializaba todo eso. Y mientras estábamos en eso, apareció la pandemia. En la pandemia hubo un momento donde todo lo que hasta hace unos días previamente no se había considerado, con la pandemia, aparte que saltó todo por los aires, ya no había barreras, ya se podría interoperar todo, se abrieron las teleconsultas, se le pudieron tal. Pasó la pandemia y hemos vuelto para atrás. Quiere decir que no donde estábamos antes, pero sí hemos perdido muchísimo porcentaje de lo que habíamos. Por centrar cosas, ¿a qué me estoy refiriendo? Antes en los primeros años seguíamos hablando de que los sistemas sanitarios como el nuestro tenían un nivel de ineficiencia en lo que hacemos, en procesos, en recursos, de un 40%, es decir, de todo lo que hacemos, el 40% es ineficiente. Estas nuevas soluciones, plataformas, teóricamente y sin teóricamente, en la práctica, vienen a resolver y ayudar muchísimo a que todo esto sea sostenible y sea eficiente. Y sin embargo, no lo estamos adoptando. Me imagino que veremos ahora el por qué no lo estamos adoptando, ¿no? Pero da la sensación de que por un lado va la tecnología, la inteligencia artificial, que no es de ahora, que lleva ya unas décadas con nosotros. Es verdad que la generativa nos ha revolucionado a todos y nos está haciendo a ser a todos un poquito más frikis, si cabe la expresión. Va la inteligencia, pero seguimos ahora mismo, o sea, por un lado ha ido la innovación tecnológica, que está a su ritmo, pero no se ha compasado con una adopción de estas tecnologías
ahí yo he hecho en falta todavía muchísimas cosas, la formación, la decisión política. Antes hablaba David de la historia clínica digital, la prescripción. En principio, hoy por hoy seguimos todavía con unas tarjetas sanitarias que son meramente plásticos y que no son tan interoperables como nos gustaría a todos. Ya no digo en Europa o en el mundo como son las tarjetas bancarias, en nuestro propio sistema nacional de salud. Es decir, se ha avanzado mucho, pero yo recuerdo hace 10 años cuando hicimos los primeros informes y poníamos encima de la mesa esta situación, ha avanzado algo, pero no es hasta este último año 2024 donde se está hablando ya de una estrategia nacional de salud digital, donde ya hay un nivel de gobernanza que ojalá que sea esta vez el bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero insisto, no hemos ido tan rápido como nos hubiese gustado. Las soluciones y la probabilidad de hacer grandes cambios que nos esperan los pacientes y los profesionales están ahí y no los estamos aprovechando. Y como decía antes, todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Entonces, en aquel momento era futurista, ahora mismo en la realidad es que todavía la transformación no es una realidad palpable, pero empezamos ya a tocar con la punta de los dedos que parece que esta vez sí que puede ser a corto plazo una realidad. No, está muy bien, Jaime. Sí, yo coincido contigo. Por ejemplo, tú has mencionado un tema que yo creo que es importante, sobre todo a nivel de cambio de mentalidades, que fue la aparición de la pandemia, ¿no? Que probablemente, oye, pues supuso ahí el tema de salud digital un pequeño acelerón, que luego efectivamente, también coincido contigo, como siempre, ¿no? Que luego pues ha habido ahí una cierta marcha atrás, pero sí quizá que la pandemia sirvió de algún modo, pues un poco en el tema de cambio de mentalidad, ¿no? O sea, yo creo que eso sobre todo pues, se notó bastante. Todavía recuerdo que antes de la pandemia había un reglamento autonómico en la Comunidad de Madrid que decía que la videoconsulta médica no se podía hacer, ¿de acuerdo? Y eso estaba en un texto legal escrito, ¿no? Y bueno, ya que afortunadamente salimos de la pandemia con eso como bastante legalizado en el código deontológico de la profesión médica, ¿no? Entonces, eso, no sé, yo creo que eso a nivel de cambio de mentalidad, pues también. Mira, David, vamos a echar un poquito la vista atrás y también en este recorrido que hemos tenido de 10 años, ¿tú cuáles piensas que han sido los principales avances? Que luego vamos a ver por los principales debes. No, no, a ver, yo coincido mucho con lo que habéis dicho, tanto tú como Jaime, ¿no? Realmente, en esto que llamamos salud digital, digital health, e-health, como queramos llamarlo, la tecnología nunca ha sido el problema. O sea, ya en el 2015 teníamos tecnología más que madura para hacer teleconsultas, para hacer telemedicina, para hacer control de pacientes en el hogar y poder tener un mejor cuidado de muchos pacientes con muchas condiciones, en muchos casos crónicas y complejas. Pero realmente, a pesar de que la tecnología existía, como también ya adelantaba Jaime, la adopción de esa tecnología en la práctica sanitaria, en la práctica clínica, era prácticamente inexistente, ¿no? Aunque los beneficios estaban claros, aunque éramos capaces, digamos, de romper esas barreras físicas de los hospitales y los centros de salud y poder llevar el cuidado al paciente allí donde estaba, la realidad es que por mucho que intentábamos poner esos nuevos modelos de atención sanitaria en marcha, era prácticamente una lucha de David contra Goliat. En algunos casos, como tú mismo mencionabas, Julio, con incluso trabas legales que venían de criterios obsoletos de muchos años atrás, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y déjame que hable de nuestra época juntos en Telefónica, yo me acuerdo mucho cuando ahí en Telefónica un día nos contaron y decían básicamente esto, y estos cambios culturales y de modo de trabajo tan disruptivos muchas veces solo ocurren cuando hay una necesidad extrema. Y si te acuerdas, ponían el ejemplo del accidente del avión del equipo de rugby uruguayo Sí, sí. que estrelló en los Andes y que todos conocemos de la película Viven, ¿no? Y del libro.
y que realmente dijeron, oye, los que se salvaron el día que escucharon por la radio que se acababan las búsquedas de los supervivientes porque los daban a todos por fallecidos. Ese mismo día dijeron, no tenemos otra opción, tenemos que salir y tenemos que ir a encontrar nuestra propia salvación y vía de escape en esto. Eso es un poco lo que pasó con la pandemia, ¿no? La telemedicina, las soluciones digitales estaban ahí, estaban preparadas, estaban maduras para ser aplicadas a la práctica clínica, pero había muchas barreras. Y de repente llegó la pandemia y esa necesidad tan enorme rompió de un plumazo en un segundo todas las barreras que se estaban poniendo porque no había otra posibilidad, porque no había otra opción, ¿no? Entonces, a veces necesitamos, en general, en los grandes cambios disruptivos, necesitamos este tipo de confrontación con la realidad, con la cruda realidad, para que el sistema dé ese paso adelante en esta adopción y en este nuevos cambios disruptivos en la forma de trabajar o en este caso en el modo de cómo prestar la sanidad, ¿no? Que en estos 10 años yo creo que ha habido avances. La pandemia nos ha hecho de catalizador y de acelerador para muchas cosas. Más tiene que haber. Y más tiene que haber, entre otras cosas, porque tenemos nuevos retos casi tan tremendos como los de la pandemia, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace unos meses publicaba un informe donde decía que la falta de profesionales sanitarios a nivel mundial se estima que está entre 11 y 13 millones de profesionales. Para que nos hagamos una idea, 11 millones es la población de todo el país de Portugal o de todo el país de Suecia, ¿no? Ese es el nivel de magnitud del problema en cuanto a falta de profesionales sanitarios. Y se va a arreglar, es decir, no tenemos de repente un baby boom de médicos que vayamos a ver en los próximos años un incremento significativo de estos profesionales en el sector. Entonces, solo esto es un problema tan trascendental que está claro que continuar con el modelo sanitario tal y como lo tenemos no va a resolver el problema. Y claramente, ante estos retos, uno de los pilares fundamentales, no el único, pero uno de los pilares fundamentales sí es el uso de la tecnología y de las soluciones digitales para poder, digamos, establecer nuevos modelos de prestación sanitaria que ayuden a tener o los mismos o incluso mejores resultados en salud de la población con las condiciones que tenemos, entre ellas la gran falta de profesionales. Nos queda todavía muchísimo por andar. Yo creo que hemos conseguido grandes éxitos. Como decía, entre otras cosas, yo creo que ahora mismo no hay ningún plan estratégico de ningún servicio regional de salud que no tenga un capítulo prioritario en cuanto a salud digital. Todavía nos falta muchísimo que hacer lo que se considera adopción, ¿no? En que de verdad estas soluciones digitales no sean pilotos, proyectos, pruebas de concepto, sino que empecemos a ver si adopción real de la salud digital en la práctica clínica diaria, que sea una herramienta habitual de los profesionales sanitarios, lo mismo que es un termómetro o es un estetoscopio, ¿no? Sí, sí, no, totalmente, totalmente, David. Bueno, oye, pues avanzando en el tema y ya entrando un poquito ahí en el core, ¿no? Porque ahora, oye, estamos aquí, tres forofos de la salud digital, ¿no? Nos hemos empezado quitando la careta, con lo cual era fácil entender, porque aquí los tres íbamos a estar a favor, ¿eh? O sea, no había, en este sentido no había mucho debate, pero bueno, oye, por pincharos un poco, yo sí que, o sea, venga, salud digital, venga, pero salud digital ¿para qué? Entonces voy a preguntar a Jaime un poquito por los retos, ¿no? Es decir, oye, estamos aquí en el mundo de la salud, la sanidad, el bienestar, ¿no? Entonces, yo ahí, Jaime, pues te voy a pedir ahí un poquito de foco en el salud digital, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿cuáles son los retos importantes a los que se enfrenta el mundo de la salud en este mundo que ya no sabemos si se está globalizando o desglobalizando, ¿no? La verdad es que ahora mismo estamos un poco confusos, ¿no? Entonces, te voy a preguntar un poco por los retos y también por cómo la salud digital pues, puede ser una ayuda o puede ser algo positivo a la hora de lidiar con estos retos. A ver, respondiendo a tu pregunta y uniendo con lo que estaba comentando David, eh,
salud digital. Para mí los retos son los retos que tiene la salud y que viene teniendo históricamente la salud y la atención sanitaria. No hace falta inventar nuevos. Es decir, tenemos que hacer buenos diagnósticos, más precoces y más certeros, mejores tratamientos. Tenemos que ser capaces de prevenir y de predecir la aparición de enfermedades. Tenemos que conseguir una mejor salud individual y colectiva. Y la falta de profesionales, la ineficiencia, los retos están ahí. Pongo el énfasis en lo digital. Y lo digital es la oportunidad. Es la oportunidad de hacer frente a estos retos que nos está permanentemente desde hace años poniendo encima de la mesa la salud, la atención sanitaria. Lo ha dicho también David, o sea, nos piden a los tres permanentemente cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de, de blockchain, de big data, nos piden tecnología, tecnología y tecnología. Y los tres al final devolvemos la petición de, oye, ¿cuál es tu problema de salud? ¿Qué pretendes solucionar y en qué te puedo ayudar? Luego ya veré de los cientos de soluciones digitales, veremos cuál es la de aplicación. Veremos a ver cómo lo hacemos. Y al final es un problema de salud, de atención sanitaria. Veremos qué algoritmo, diseño, solución digital. Veremos a través de la evidencia científica que la solución propuesta con una base tecnológica realmente ayuda a solucionar estos problemas, porque además los Big Data, la inteligencia, nos permite también evaluar resultados de manera permanente y constante, ¿eh? Entonces, salud digital, los problemas y los retos son los de la salud y la oportunidad de las soluciones son las que aporta lo digital. Eh, por, por, por concretar cosas muy concretas, porque como tú dices, somos forofos de esto y nos extenderíamos. Cosas muy concretas. Primero, todo lo que hay ahora mismo, hay mucho ruido y a quien le competa, autoridades, sociedades, científicas, profesionales, tenemos que ser capaces, en primer lugar, de integrar todo esto y ver realmente cuánto de la inteligencia, cuánto del Big Data, cuánto de la Internet de las cosas, cuánto de realmente es de aplicación a los servicios de salud ya, hoy, ahora. ¿Eh? No hay que esperar mucho tiempo, ya. Tenemos experiencia, el mundo es global, tenemos soluciones globales. En segundo lugar, todavía no decimos que estamos de acuerdo en afrontar los problemas, Julio Jesús, pero no estamos de acuerdo para nada en lo que está ocurriendo. O sea, yo me enervo permanentemente con que hoy en día no tenemos interoperabilidad de los sistemas. Es decir, yo ayer estaba en un gran hospital donde no puedo decir ni hospital ni de especialidades, donde no se hablan los sistemas operativos entre quien pone un tratamiento, los sistemas de prevención de ese hospital, la atención primaria y la salud pública de esa comunidad. No tienen 4 sistemas operativos diferentes. Todos se nos llena la boca hablando de que el paciente está en el centro del sistema, pero a la hora de la verdad el paciente está aislado en diferentes compartimentos. Hoy en día no es de recibo. Esto no ocurre en ningún sector de la vida, ni en energía, ni en consumo, ni en banca, ni en nada. Todo es interoperable. En segundo lugar, interoperabilidad, donde la comunicación médica fluya entre quienes prestan la atención, quienes proveen de la coordinación, etc. En tercer lugar, capacitación de profesionales. Esto es nuevo para nosotros. Necesitamos una formación continua de habilidades, de competencias. Es esencial que los profesionales de la salud nos adaptemos a este cambio tecnológico. Y es fundamental también que entendamos que tenemos nuevos compañeros de viaje, que sois vosotros, que son otros profesionales, que enriquecen. Es un trabajo colaborativo y de equipo. Y en cuarto lugar, y termino, hemos hablado también de eficiencia. Estamos obligados a ser más eficientes. Esto es insostenible económica, social y sanitariamente, e insostenible ambientalmente. Lo que hacemos genera un impacto en la huella de carbono, un impacto neto de cerca del 5%. Lo que hacemos genera más huella de carbono y la huella de carbono genera más necesidad de atención sanitaria, por no extenderme en esto. Pero es que además se nos llena la boca ahora mismo todos creando grandes centros de datos que van a ser grandes generadores de impacto ambiental. Luego, por lo tanto, todo esto es necesario ahora mismo poner orden, luchar por una mayor gobernanza y no estar cada uno haciendo nuestras guerras de guerrillas, porque si algo hemos aprendido de todo esto es que todo esto es global y esto es, tenemos que ir todos a una. Y perdona un poquito que me extienda, Julio Jesús, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas. O sea, no me piques porque me cabreo. Vale.
Nada, nada, pues aquí vamos a ver también un poquito la visión de David, ¿no? Es decir, de David, sobre todo, pues en lo que tienen que ver retos, lo que tiene que ver bueno, hoy el sistema sanitario que tenemos hoy en día, cuáles son las asignaturas pendientes, cómo puede ayudar la salud digital. A ver, a mí me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Jaime, que coincido al 100%. No existen retos de la salud digital, existen los retos de salud, ¿no? Yo antes hablaba de la falta de profesionales, pero por extenderme un poquito más, o sea, cualquier sistema sanitario del mundo hoy día, el español, empezando por nosotros, tenemos un problema tremendo de envejecimiento de la población, que nos lleva directamente a tener una mayor carga asistencial debido a enfermedades crónicas, debido a enfermedades cada vez más complejas, entre ellas el cáncer, el crecimiento de los casos de cáncer directamente relacionado con la mayor esperanza de vida en la población. Viene automáticamente como una mochila, ¿no? A todos nos gusta ver que la esperanza de vida crece, pero evidentemente no viene gratis, digámoslo así. Toda esta complejidad que requiere más recursos sanitarios para poder atenderla, ¿no? Más profesionales, más tiempo de los profesionales. Pero estamos viendo a la vez y mejoras en la tecnología sanitaria y la tecnología farmacológica, o sea, nuevos tratamientos, nuevas tecnologías de diagnóstico que nos permiten, oye, tener muchos mejores resultados para ciertas condiciones. Entre ellas en el cáncer ha habido muchísimos avances y más que van a llegar, pero a la vez también implica mucha más complejidad en el diagnóstico, muchos más profesionales teniendo que trabajar en esos diagnósticos de manera precisa, luego nuevamente mayor carga asistencial. Si esto lo ponemos junto con la cada vez menor volumen de profesionales que tenemos en todos los países, pues esto acaba en incremento de listas de espera, en empeoramiento de los indicadores de salud aquí y allá, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no es, digamos, exclusivo de ningún país, esto es universal. Si me permitís que me olvide un poquito de España, miremos al Reino Unido. El NHS, el Sistema Nacional de Salud en Reino Unido, está pasando por quizás una de las etapas más complicadas desde que nació el propio sistema. Están viendo grandísimas listas de espera en algo tan sencillo como el primer diagnóstico en un TAC de un cáncer de pulmón. Y os puedo decir, por mi experiencia con ellos, el nivel de muertes antes de tener el primer examen a través de un TAC para una sospecha de cáncer de pulmón es absolutamente inaceptable, ¿no? Entonces, esto es la realidad en la que vivimos. Ese es el reto de la salud, ¿no? Ahora, ¿puede la salud digital ayudar a estos retos de la salud en general? Absolutamente. Como ninguna otra palanca, yo diría, la salud digital, desde luego, puede ayudar muchísimo, gracias a múltiples cosas, entre ellas la inteligencia artificial. Pero como bien decíais antes, ¿la inteligencia artificial para qué? Pues la inteligencia artificial aplicada a un screening y triaje inicial en cáncer de mama sobre las mamografías que se hacen rutinariamente tiene muchísimo sentido y nos permite, con toda la evidencia científica necesaria, identificar casos o potenciales casos de cáncer de mama en un estadio muy temprano para el cual la intervención, los recursos sanitarios, el coste del sistema, pero también la calidad de vida de los pacientes es muchísimo mejor que cuando encontramos esos mismos casos en un estadio muchísimo más avanzado, ¿no? Pero nos pasa también el cáncer de pulmón. Nosotros estamos participando aquí en un proyecto fantástico que se llama Cassandra a nivel nacional, precisamente para eso, para demostrar la valía del diagnóstico temprano del cáncer de mama asistido de cáncer de pulmón, perdón, asistido con inteligencia artificial. Entonces, cuando cogemos las soluciones digitales y las utilizamos para resolver estos retos que tiene la sanidad, no de forma separada de la práctica clínica, sino como un todo dentro de lo que es la práctica clínica, es cuando tiene sentido y cuando realmente la salud digital es el tractor de mejorar todos estos procesos y de realmente traer soluciones a estos retos que tenemos. Desgraciadamente, volvemos al mismo punto de antes, siendo tan claro por qué no tenemos un nivel de adopción
mayor, ¿no? Y este es nuestro debe, ¿no? Como decimos muchas veces, adoptar, pero no adopción en pilotos, en pruebas de conceptos, sino adopción a nivel de escala de todo el sistema sanitario. Para mí ese es el gran objetivo que nos tenemos que poner y para lo cual tiene que haber mucha más comunión también entre los actores que estamos en el mundo de la salud digital y los actores que están en la pura práctica clínica, ¿no? Y volviendo a lo que Jaime decía desde el principio, es que no debería existir la salud digital, debería existir la salud. Pues para ello tenemos que tener una imbricación muchísimo mayor en estas dos cosas. Incluso yendo a lo que decía antes, vemos claramente capítulos de estrategia digital en todos los servicios de salud regionales de este país, realmente no debería ser así. Deberíamos de tener la estrategia de prestación sanitaria y toda la parte de salud digital debería estar totalmente embebida dentro de la estrategia de prestación sanitaria. Llevamos tanto tiempo en comunicación, David y yo, pues casi me está copiando la siguiente pregunta con la parte final de su exposición, porque iba a tratar ahora a Jaime un poquito y, oye, y evidentemente sin ánimo de poner un compromiso a nadie, pero oye, a preguntar también por esto que tú mismo acabas de comentar, ¿no? Porque tenemos la Estrategia Nacional de Salud Digital, pues tenemos, no es salud digital, es salud, no, pero no, hay estrategias de salud digital y además no una, hay varias, ¿de acuerdo? Está la nacional, que disfrutamos ya hace unos años, si no me equivoco mal, desde el 21, porque me parece que la estrategia es 21-26, y luego, pues por el camino, pues han ido surgiendo diferentes estrategias de salud digital, por ejemplo, desde las comunidades autónomas, ¿no? Que son, pues, quizá las que tienen mayores competencias en el ámbito sanitario. Yo creo que recientemente, pues, hemos leído, pues, la de Cantabria, la de Baleares. Y, oye, y Europa tiene una estrategia, ¿no? de salud digital también, y una agenda de salud digital, y un reglamento, pues también recién estrenado, y que es importante y que impacta de lleno en todo lo que estamos hablando, que es el nuevo reglamento del espacio de datos sanitarios. Entonces te voy a preguntar, Jaime, pues entre tanta estrategia, ¿cuál es la estrategia? O si nosotros tenemos desde la SD una estrategia, o cuál es la estrategia buena. Ya te dejo aquí, ya te dejo aquí carta blanca. No, a ver, yo soy optimista en este momento. Quiero decir que igual que llevamos ya unos años un poquito trabajando y picando piedra, y yo creo que ahora mismo, es decir, lo que tú muy bien y lo que estamos comentando, ¿no? La falta de una estrategia común de salud digital que mejore la estandarización, la interoperabilidad, el acceso a los datos, ahora mismo sigue siendo un obstáculo significativo en su desarrollo, ¿no? Pero la estrategia de salud digital del Sistema Nacional de Salud, la que ahora mismo se está intentando desarrollar, yo creo que puede servir en este momento para conseguir todo esto de lo que estamos hablando. Y yo creo que además de toda la metodología que tiene detrás, etcétera, ha hecho varias cosas interesantes y una de ellas es que ha involucrado directamente a todos los servicios autonómicos, ¿no? Quiere decir que no hay ya la de un sitio y la de otro. No, hay una única y todos remamos en la misma. Eso va a permitir una conectividad adecuada y va a garantizar, en principio, que todos los derechos digitales estén protegidos. Hablábamos de, y también yo creo que debemos de, me dices a mí, desde la asociación, de los profesionales, yo también muchas veces reclamo la gobernanza de quien tiene ahora mismo la autoridad, tendría que tener la autoritas, que es el Ministerio de Sanidad, con esta estrategia, pero yo no puedo dejar de pensar también que sigue habiendo resistencias. Hay resistencias significativas al cambio desde los propios profesionales que siguen más acomodados con métodos tradicionales, aunque ellos luego en sus foros ponen encima de la mesa la evidencia de que lo que hacen probablemente sería muy mejorable. Es verdad que hace falta también, hablaba antes David, de una inversión específica. Yo no soy tan partidario de mucha mayor inversión para hacer esto como una inversión ad hoc que sirva para promover, impulsar, sacar de la obsolescencia toda aquella tecnología que no está aportando nada al sistema. Es decir, sí que yo sería partidario de una inversión
específica en infraestructura, en formación, en mantenimiento de nuevas cosas, pero al mismo tiempo que retiramos cosas que ya no aportan valor, ¿no? No dejaría de lado también todo el tema de la seguridad y la privacidad de los datos, que es donde muchas veces los profesionales se escudan en que no se sienten cómodos, incertidumbre de quién son los datos, dónde están los datos. Los pacientes tienen que estar totalmente convencidos de que es crucial eh, que sus datos estén en un sistema y que nosotros les garanticemos esa confianza que nos están demandando. Y luego hay otra cuestión también que no podemos dejar y no hemos hablado a lo largo de este rato. Venimos de una época donde año tras año, década tras década, se están manifestando desigualdades, ineficiencias, y mi pregunta ahora que yo haría a todos los que nos estáis viendo, oyendo, ¿realmente creéis que la inequidad ahora mismo es menor? Y os diría rotundamente, no, cada vez hay más inequidad. Las diferencias son mayores. O sea, paradójicamente, cuando tenemos herramientas que nos permiten realmente ser mucho más equitativos en diagnósticos, en tratamientos, etcétera, hay mayor inequidad. Y no me digáis y no me habléis de la brecha digital. No creo en ella. Creo en que realmente tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar, tenemos que liderar este cambio los profesionales de la salud y los tecnológicos. Y ahora mismo la transformación digital tiene el potencial de mejorar significativamente los sistemas sanitarios. Y termino. Si os dais cuenta, continuamente hablamos de transformación digital y no tanto de digitalización, porque digitalización sería un estado de situación y transformación digital es un cambio permanente que nos lleva hacia algo, ¿no? Entonces somos más partidarios de este concepto mucho más rítmico, mucho más cadencioso, de movimiento, hacia adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Es la única manera de hacer frente a los problemas actuales. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo, Jaime. Pues bueno, David, no sé, yo pues, no sé si se ha notado, pero llevo como algo más de 40 minutos de charla y tratando de no poner encima de la mesa el tema de la inteligencia artificial, ¿no? El problema de inteligencia artificial que está en la sopa, ¿no? O sea, tenemos inteligencia artificial que últimamente hago una presentación aquí interna en Telefónica, ¿no? Y la subtitulo así, ¿no? Otro que viene a hablarme de la inteligencia artificial, ¿no? Tengo un pequeño proyecto aquí en Telefónica de inteligencia artificial para bueno, ayudar a los directores de proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pero oye, aquí, pues la inteligencia artificial que está en la sopa, está ahí en los telediarios, yo creo que no hay nada peor que salir mucho en los telediarios, ¿no? Porque te has convertido en burbuja probablemente. Pero, oye, nada, venga, David, entra aquí al trapo que yo creo que la inteligencia artificial está cambiando muchas cosas, nos va a cambiar muchas cosas y evidentemente en el mundo de la salud también, ¿no? Tú, por ejemplo, antes pues comentabas un poquito pues por ejemplo, en el mundo del diagnóstico, en el mundo del cribado, ¿no? Pero hoy en día esto parece que ¿se nos come o no se nos come? Em, bueno, creo que no lo tenemos que ver como que se nos come o no, ¿no? Creo que esa no es la aproximación correcta, sino sobre todo el pensar cómo realmente nos puede ayudar, ¿no? Cómo realmente nos puede ayudar. Y la respuesta es en muchísimas cosas. Eh, Yendo un poquito a lo que comentaba Jaime antes de la dificultad de la gestión del cambio, hay una anécdota que me gusta contar, ¿no? Que allá por el principio del siglo XVIII, en el 1700, un tal doctor Fahrenheit, que era doctor en ciencias físicas, inventó lo que se considera el primer medical device de la historia, que no era más que un tubo hueco de cristal donde había una solución alcohólica que se expandía o contraía según la temperatura, ¿no? Es decir, un termómetro, un termómetro. Y está recogido en literatura científica de la zona de Austria y Alemania de aquella época, cómo el doctor Fahrenheit fue yendo por distintos hospitales promoviendo su medical device, su termómetro, pues como una herramienta para mejorar el diagnóstico clínico, para mejorar la actividad de los profesionales, sobre todo encaminado a detectar infecciones mucho antes de que se manifestasen físicamente, ¿no? Y cómo en aquella época, y como digo, hace más de 300 años, pues hubo muchísimo rechazo, ¿no? Y muchísimo rechazo en el sentido de decir,
un aparato no puede sustituir al médico. Claro, si lo pensamos ahora, ¿qué era lo que sustituía un termómetro en aquella época? Pues realmente lo que sustituía era cómo los médicos intentaban detectar si un paciente tenía un proceso febril, infeccioso o no, simplemente palpándole y con las manos y llegando a la conclusión, uy, sí, está caliente o no está caliente. Claro, ahora nos parece una locura, pero la realidad es, de esa manera de trabajar, evidentemente, a tener un termómetro que te da una medida objetiva, que te da siempre la misma medida, independientemente del profesional que lo utiliza, ¿no? Y que te da una fiabilidad clínica, y a pesar de eso, había muchísimo rechazo, ¿no? A cambiar la forma en la que venían trabajando los médicos a esta nueva forma de trabajar, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial nos pasa un poquito algo parecido. Uno, la inteligencia artificial está en un estado muy maduro para poder ser usado en ciertos procesos clínicos, no en todos, en ciertos. La FDA americana, la Federal Drug Administration, que es quien se encarga de hacer todas las certificaciones, tanto de tratamientos farmacológicos como de tecnología médica, es también la que realiza la aprobación de algoritmos de inteligencia artificial para su uso clínico, ¿no? La FDA lleva aprobados ya casi cerca de 1000 aplicaciones y algoritmos de inteligencia artificial para su uso clínico. Aprobado quiere decir que había un proceso muy exhaustivo de validación, de análisis de cómo esa inteligencia artificial ha sido entrenada, con qué conjuntos de datos, asegurando que esos datos de entrenamiento tenían el volumen suficiente, la variabilidad suficiente y la consistencia suficiente, más luego todos los procesos de validación de esos resultados, yendo nuevamente a confirmar que el resultado de esos algoritmos de inteligencia artificial era clínicamente sólido y aceptable, no perfectos, pero sí clínicamente sólidos y aceptables, en muchos casos por encima de la práctica clínica con profesionales médicos de manera habitual. Y con todo eso, todavía, como digo, la adopción es pequeña, pero la evidencia clínica y la solidez y la madurez para muchos casos de uso clínicos está ahí, ¿no? Como decía, ¿dónde nos puede ayudar? Pues principalmente la inteligencia artificial donde más madura está es en el diagnóstico y sobre todo en el diagnóstico por imagen, el diagnóstico radiológico, que entre otras cosas es uno de mis principales campos de actividad, ¿no? La detección de procesos oncológicos en un estadio temprano tiene unos beneficios brutales. Jaime es médico y puede hablar muchísimo más que yo, pero entre detectar un cáncer de pulmón en un estadio 1 a detectarlo en un estadio 4, las diferencias son tremendas. Y la realidad es que tenemos inteligencia artificial capaz de detectar en un estadio 1 de manera muy, muy fácil, ¿no? Dejarme que os hable de un ejemplo concreto, por hablar de realidades, ¿no? Nosotros, desde Siemens Healthineers, pusimos en marcha una plataforma de screening de cáncer de mama en Grecia, con el mayor proveedor privado de hospitales en Grecia, que se llama Iatropolis. Y una de las cosas que hicimos fue, una vez puesto en marcha, hacer un análisis retrospectivo, ¿no? Y un caso concreto, entre otros muchos, que encontramos, una paciente, evidentemente mujer, de 65 años, que venía haciéndose screenings de mama recurrentes cada 2 años, ¿no? Y que en el 2010 nadie le encontró nada, con una doble lectura con 2 médicos. En el 2012 tuvo un nuevo análisis con mamografías, nadie encontró nada, nuevamente una doble lectura con 2 médicos. Por un problema no acudió a su análisis en 2014 y en 2016 en un nuevo análisis sí le diagnosticaron e identificaron un cáncer de mama ER2 positivo en un estadio ya avanzado, ¿no? Hicimos el retrospectivo con la inteligencia artificial y con las mismas pruebas la inteligencia artificial ya detectaba ese cáncer de mama en el 2010. Entonces, entre detectarlo en el 2016 o detectarlo y tratarlo 6 años antes, imaginaros la gran diferencia que puede haber, ¿no? Entonces, claramente, para mí no tenemos excusa para no empezar a integrar la inteligencia artificial en ciertos procesos clínicos. No se trata de tener inteligencia artificial en todas partes, sino aquellos procesos clínicos donde vemos que aporta resultados concretos
de outcomes de salud en los pacientes, de eficiencia clínica y operacional, y realmente podemos hacerlo en muchos casos desde ya mismo, ¿no? Coincido contigo en lo que decías, la inteligencia artificial se ha convertido en una moda, ¿no? Y por desgracia vivimos últimamente, ya los últimos años, que tenemos que ir de hype en hype, ¿no? Una anécdota que os cuento, a mí me llamaron de una revista no hace tanto, ¿no? Hace apenas un año, diciéndome, oye, ¿cuál es lo siguiente, ¿no? en salud digital? Porque esto de la inteligencia artificial ya está pasado de moda. Claro, decía, ¿cómo que está pasado de moda si ni siquiera hemos empezado, ¿no? Nada Pero, todavía, ¿no? pero claro, es la sensación de, no, llevamos hablando 2 años, hay que traer lo siguiente, ¿no? Tenemos que pensar en verdadera adopción de la inteligencia artificial, de verdaderos resultados para los pacientes y para las organizaciones sanitarias, y verdaderamente de utilizarlo, como decíamos anteriormente, para ser capaces de afrontar esos grandes retos en salud. La realidad, y termino, que me he enrollado demasiado, la realidad es que tenemos ahora mismo ya tecnología y madurez clínica y tecnológica suficiente para integrar la inteligencia artificial en muchos procesos de diagnóstico clínico, tanto en las áreas de radiología, como de oncología, como de cardiología, como de neurología, ¿no? Como principales áreas. Otras muchas también, dermatología y otras muchas también, pero muchos problemas realmente importantes de la sanidad se verían muy beneficiadas por la incorporación de la inteligencia artificial en la práctica clínica, no como un mecanismo de reemplazar a los médicos, sino como un mecanismo de ayudar y ayudar a ser mejores a los médicos que tenemos ahora mismo en los sistemas sanitarios. Pues no, totalmente de acuerdo, David, por supuesto. Bueno, oye, pues vamos a coger y vamos a dar un poquito opción al público, a la vez que le pido por favor a Javier, que es el compañero del Colegio de Ingenieros, que dé voz si alguien del público pues quiere hablar, hacer alguna pregunta. Hay una en el chat que nos manda Gonzalo Vaquero, que bueno, pues se la traspaso a Jaime. Yo creo también muy interesante la pregunta que hace Gonzalo, que es alinear los incentivos de los profesionales sanitarios con la transformación digital. Bueno, da para escribir un libro, ¿no? O dos probablemente, o una colección, pero te voy a pedir máxima concreción, por favor, Jaime, ¿no? Para dar un poquito opción por si hay alguna otra pregunta del público. Ya me gustaría a mí saber la respuesta a esta pregunta, porque llevamos años ya un poquito no entendiendo la resistencia que hay al cambio, precisamente por parte de mis compañeros, los profesionales. Pero yo respondería que no es diferente a cómo hemos ido haciendo cambios hasta ahora. Es decir, normalmente el profesional sanitario, y quiero entender que también el tecnológico, somos profesionales curiosos, investigadores, innovadores. Entonces, nos gusta curiosear, incorporar a nuestro día a día y a nuestra práctica aquello en lo que vemos que hay una evidencia, hay una experiencia. Nos gusta probarlo con nuestros pacientes, ver que funciona, y en la medida que va funcionando lo vamos incorporando. Esto es lo que hemos hecho siempre con todos los medicamentos, pruebas diagnósticas. Esto lo hemos hecho siempre así. ¿Qué es lo que ahora mismo es diferente? Que lo que se nos pone cerca es algo que para nosotros es novedoso. No sabemos muy bien, hay un grado de incertidumbre, hay un grado de practicidad, hay un grado incluso hasta de legalidad. Entonces, en la medida que podamos ir avanzando, en ir quitando un poquito todas estas dudas, se hará este cambio. Aquí yo creo que son, y por concretar, Julio, primero, el cambio va a venir, yo soy de los que creo que el cambio va a venir de abajo arriba, como siempre, y de arriba abajo. Es decir, los profesionales demostraremos que el cambio en determinado tipo de cosas que hacemos va a suponer beneficio para el paciente y para el sistema, y el que está arriba va a entender que esto es así y lo va a impulsar y lo va a promover, con inversión, con incentivo, con etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, en segundo lugar, el cambio va a venir también por el paciente. El paciente ahora mismo, el ciudadano, es un paciente informado, que busca, que compara, que quiere, y entonces va a venir y nos va a proponer.
y va a ser corresponsable de este cambio. Luego, por tanto, yo creo que la innovación va a venir en la forma en que visualicemos este cambio. Tenemos que cambiar esto no va de poner tecnología a lo que hacemos, sino va, como hemos dicho ya varias veces, de un cambio cultural en entenderlo, en querer leerlo y en incorporar a nuestro día a día, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde estaría realmente el incentivo, en la innovación y en un cambio que nos va a venir propiciado por los pacientes. Venga, oye, pues y aprovechamos los minutos que nos quedan, que tenemos un par de preguntas más. Así que, David, te animo a que te quedes a la siguiente, porque Vicente Traver, que pues, amigo y además parte del grupo de salud digital del COID también, pues nos pregunta por los catalizadores, ¿no? Pues un poquito enlazando con la pregunta de Jaime, ¿no? Es decir, venga, bien, pues la transformación digital sí, pero ¿cuáles son los catalizadores que nos podrían permitir que la salud digital pues, tuviese mayor grado de adopción? A ver, yo creo que una de las cosas que necesitamos sí o sí, en ese mismo esquema que decía Jaime, de que la transformación va a venir de abajo arriba, pero también de arriba abajo y tienen que pasar las dos, uno, necesitamos voluntad y liderazgo en ese de arriba abajo, ¿no? Y dejarme que ponga un ejemplo que tú conoces muy bien, Julio. Digo Julio porque nosotros juntos pusimos un proyecto en marcha en Cataluña, en un hospital, donde gracias a la tecnología digital éramos capaces de coger pacientes de insuficiencia cardíaca que hacían, bueno, que eran ya, se les daba el alta desde el hospital y tenerlos controlados en el hogar, reduciendo muy significativamente nuevos episodios de descompensación de esos pacientes, de visitas a urgencias, de rehospitalizaciones y evidentemente gracias a eso tener unos mejores resultados en salud, llegando incluso a una reducción palpable y significativa de la mortalidad en ese tipo de pacientes, ¿no? Y cuando pensamos que habíamos hecho algo muy grande, si te acuerdas, Julio, fuimos allí al sistema y el propio sistema estaba construido de tal manera que iba en contra de estas soluciones, porque al final el hospital llegaba y decía, oye, eso está muy bien, pero es que yo gano en función de la actividad. Es que a mí me interesa tener más urgencias, no tener menos. Me interesa tener más hospitalizaciones, no tener menos. Evidentemente, las soluciones que traíamos tenían todo el sentido y aportaban muchos beneficios a todos los actores del sistema. El modelo en el que estaba construido el sistema desincentivaba completamente la adopción de este tipo de soluciones. Pero si recuerdas, lo que pasó es que hubo voluntad desde arriba y se dijo, oye, me da igual el modelo, esto tiene sentido, vamos a hacerlo. Cuando hay voluntad desde arriba, se hace, ¿no? Y se cambió lo que se tuvo que cambiar para que este tipo de soluciones se empezasen a implantar y evidentemente se pusiesen en todos los pacientes que tenía sentido este tipo de aplicación, ¿no? Entonces, esa voluntad a nivel regional, nacional, europeo y ese liderazgo lo necesitamos, lo necesitamos. Sin ese liderazgo que vaya de arriba abajo, capaz de cambiar las reglas del juego, en muchos casos obsoletas, capaz de alinear esos incentivos que en muchos casos van en el sentido contrario de lo que necesitamos, sin ese liderazgo va a ser muy difícil. Yo creo que ahí hemos mejorado, sinceramente, yo creo que hemos mejorado mucho, creo que todavía nos queda bastante por avanzar. No tengo dudas en ese liderazgo de abajo a arriba, necesitamos más liderazgo y más apoyo y más voluntad en ese de arriba abajo. Muy bien. Oye, pues vamos a acabar con una última cuestión que nos plantea Alberto, que tiene mucho que ver con lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Y voy a tratar de resumirla así, espero que lo resuma razonablemente bien, ¿no? Y es, tenemos mucha tecnología y tecnología súper avanzada y podríamos hablar de nanomedicina y realidad aumentada y bioprinting y muchas cosas, ¿no? Y un poco en línea también con lo que decía antes Jaime, parece como que no tenemos los basics, ¿no? O sea, todavía suspendemos en interoperabilidad de las bases de datos, de las historias clínicas electrónicas. Entonces, oye, yo creo que a nivel de que me contestéis un poquito los dos y reflexión final, ¿no? Sobre lo que nos está diciendo Alberto, que también me parece muy acertado. Jaime, ¿cómo lo ves? No, no, totalmente de acuerdo. No es un interrogante, es una realidad. La realidad es que todo eso va a un ritmo y la realidad es que
ahora mismo todavía somos deficitarios en esa interoperabilidad. Entonces, pero también, como decía ahora David, yo soy optimista. Yo creo que se están dando pasos concretos para que esto sea una realidad. Cuando hablo a lo largo de este año 2025 y que muchas cosas que llevamos 10 años reclamando este año 2025, yo creo que sean una realidad. David, No, yo coincido. Es verdad que tenemos gaps en los basics. Es verdad que no tenemos que resolverlo todo para poder avanzar, ¿no? Hay muchas cosas que podemos ir haciendo, incluso aunque todavía sabemos que tenemos gaps de interoperabilidad, intrarregionales, entre regiones, entre sistema público y privado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no usemos eso como excusa para no seguir avanzando, ¿vale? A lo mejor todavía hay muchos datos que no están conectados, pero hay mucho que sí que podemos hacer en ese sentido y no tenemos que pararnos porque aún así haya ciertos building blocks que nos están fallando, ¿no? Hay que trabajar en ellos, pero vayamos adelante porque hay muchas cosas que se pueden hacer sin lugar a dudas. Lo único que pondría encima de la mesa, y quizás entonando un poco el mea culpa de todos menos Jaime, de los ingenieros, de los perfiles más técnicos. Creo que muchos años hemos pecado en abordar la salud digital desde la tecnología y quizás dejando demasiado de lado muchas veces la parte clínica, ¿no? Y eso con la inteligencia artificial pasa mucho. Hay muchas organizaciones que todavía ven la inteligencia artificial como algo que se tiene que liderar desde los departamentos de tecnología o de IT o desde el CIO, ¿no? Cuando dices, no, es que tenemos que ya aprender de nuestros errores del pasado y decir, no puede haber una parte y otra, tenemos que conseguir que haya un liderazgo clínico y cuando hay un liderazgo clínico apoyado con un liderazgo tecnológico es cuando las cosas salen adelante y cuando de verdad podemos poner en marcha proyectos y soluciones verdaderamente interesantes. bueno, pues oye, una pena porque nos hemos quedado, ya hemos agotado el tiempo, ¿no? Como veis, bueno, una primera conclusión sería que los tres que estamos aquí tenemos cuerda para rato, ¿no? O sea, podemos pasar horas. Podríamos seguir aquí hasta las 10, las 11, las 12 de la noche discutiendo de estos temas, pero no es apropiado, ¿no? Y también, pues otra, y que afecta a los tres que estamos en la mesa, pero también pues al público, si quiere también, es que aquí hay trabajo para rato, ¿no? O sea, que lo que nos dedicamos a esto y profesionalmente nos ganamos la vida y nos llevamos una nómina a casa a fin de mes con estos temas, pues bueno, oye, no parece que nos vayamos a quedar sin trabajo a corto plazo, lo cual también es una gran satisfacción. Y es una gran satisfacción haber compartido este rato con Jaime y con David. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias al público. Yo creo que ha sido, bueno, muy interesante. Espero que bueno, pues los que hayáis estado escuchándonos y también, bueno, pues los que luego en el futuro vean pues el vídeo que publicaremos en el canal del Colegio de Ingenieros, pues espero que os haya gustado y nada, pues os animo a seguir pues esta serie de webinars, os animo a estar en contacto con el colegio, os animo a la colegiación, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias y pues estaba a la espera que dentro de poco pues haremos el siguiente webinar. Así que nada, muchas gracias a todos. Jaime, David, un fuerte abrazo virtual y nos vemos en el próximo webinar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Fantástico, muchas gracias Julio, muchas gracias Venga, a todos. gracias, chao.